En esta clase se va a tratar el concepto de variable aleatoria discreta y el concepto de distribución de una variable aleatoria discreta. Como definición general, tenemos que una variable aleatoria es una característica numérica del resultado de un experimento. Es decir, yo tengo un espacio muestral, omega, tengo todos los posibles resultados de un experimento en ese espacio muestral y a cada uno de esos resultados le asocio un número real, y esa asociación me define una variable aleatoria. Entonces, la variable aleatoria yo puedo ver como una función de mi espacio muestral al conjunto de los números reales. Como ejemplo de variable aleatoria tenemos definiendo un experimento, en primer lugar, que sería lanzar repetidamente y en forma independiente un dado equilibrado. Dependiendo de los resultados que se obtengan, se pueden definir las siguientes variables aleatorias. En primer lugar, la suma de los resultados obtenidos en los dos primeros lanzamientos es una variable aleatoria. El resultado obtenido en el primer lanzamiento es también una variable aleatoria. Una variable aleatoria que valga 1 si los resultados de los dos primeros lanzamientos son iguales, y 0 en caso contrario. Y una variable aleatoria que indique el número de lanzamientos necesarios hasta que aparezca el primer 1 en los dados. Estas variables aleatorias se clasifican según el conjunto donde tienen su imagen. Entonces, para recordar cuál era el concepto de conjunto imagen de una función, podemos pensar en cuál es el conjunto imagen para cada uno de estos casos. En primer lugar, para la x, yo tengo que x es una variable que me dice que me da la suma de los resultados obtenidos en los dos primeros lanzamientos. Entonces, como la suma de los resultados obtenidos en los dos primeros lanzamientos de dados puede ir desde el 2 hasta el 12. Entonces, ese sería el conjunto imagen para la variable aleatoria x. Para la y, sería el resultado obtenido en el primer lanzamiento. En ese caso corresponde simplemente a los números del 1 al 6, que son los resultados que se obtienen en el primer lanzamiento. Para la z es una variable que vale 1 si los resultados de los dos primeros lanzamientos coinciden y 0 en caso contrario. Entonces, una variable que vale o 1 o 0. Y finalmente, u, número de lanzamientos necesarios hasta que aparezca el primer 1. Entonces, u puede valer 1 si es que en el primer lanzamiento yo obtuve un 1. Puede valer 2 si recién en el segundo lanzamiento obtuve un 1 y en el primero no obtuve 1. Y así sucesivamente para todos los números naturales. Entonces tenemos tres ejemplos de cuáles pueden ser el conjunto imagen de una variable aleatoria en este caso. Y nosotros clasificamos a las variables aleatorias según cuál sea el conjunto imagen, el conjunto de valores que asume, también decimos. Por ejemplo, si el conjunto imagen es discreto, donde discreto quiere decir un conjunto finito o un conjunto infinito enumerable, como son los números naturales, decimos que la variable aleatoria es discreta. Y ese es el tema justamente de esta semana, de esta clase. Estos tres ejemplos de variables aleatorias, estos cuatro ejemplos son variables aleatorias discretas, porque el conjunto de valores que asume es finito en estos tres casos y infinito numerable para este caso, para la variable u. Ese es el caso de la variable discreta.
La variable es continua. La definición de eso vamos a ver recién en la próxima semana. Una variable es mixta cuando posee propiedades de la discreta y la continua. Y una variable aleatoria es singular cuando es una variable aleatoria que no se encaja en ninguna de las categorías anteriores. Entonces, en el curso vamos a dar discretas esta semana y continuas la siguiente semana. Y mixtas y singulares ya no vamos a poder ver por causa del tiempo. Entonces, una observación acá, un conjunto es infinito enumerable cuando podemos establecer una función biyectiva entre dicho conjunto y los números naturales. Entonces, en particular, los números naturales son conjuntos infinitos enumerables, los enteros, los números pares, las fracciones así de esta forma, 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, etc. Son todos ejemplos de conjuntos infinitos numerables. Generalmente para este curso solamente vamos a utilizar el conjunto de los naturales como un conjunto infinito enumerable, o los naturales más el cero. Ahora, ya tenemos definida lo que es una variable aleatoria discreta, que dijimos que era una variable aleatoria que asume un conjunto finito de valores o un conjunto infinito enumerable. Y decimos que su distribución es justamente ese conjunto de valores que asume y las probabilidades con las que las asume. Entonces, en otras palabras, la distribución de una variable aleatoria discreta es el espacio de probabilidad que la variable aleatoria induce en su conjunto de imagen. Esto vamos a ver con más claridad en los ejemplos que vamos a hacer ahora, en los cuales vamos a calcular justamente la distribución de todas esas variables aleatorias del ejemplo del comienzo. Entonces, en primer lugar, teníamos una variable x que estaba definida como la suma de los resultados obtenidos en los dos primeros lanzamientos. Entonces, en primer lugar, mi espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de dos lanzamientos que se tienen de dados. Entonces, los resultados posibles van del 1, 1, 1, 2, así hasta el 1, 6. Después el 2, 1, 2, 2, y así hasta el 2, 6. Después el 3, 1, 3, 2, así hasta el 3, 6. 4, 1, hasta el 4, 6. 5, 1, hasta el 5, 6. Y 6, 1, hasta el 6, 6. Ese es el conjunto posible de resultados de mi experimento que tienen que ver con la variable aleatoria x. Entonces, la x lo que hace es, le asocia a cada uno de estos resultados, que voy a simbolizar así con IJ, le asocia, este es el símbolo de asociación, ¿verdad? La variable aleatoria x le asocia la suma de esos dos resultados obtenidos. Entonces, la x puede valer desde 2, que sería el caso en que salga 1, 1, hasta 16, hasta 12, que es el caso que salga 6 y 6. Entonces, la distribución de x es, por definición, este conjunto de valores que la variable aleatoria asume y las probabilidades con las que asume. Entonces, las probabilidades con las que asume denotamos, por ejemplo, de la siguiente forma, como probabilidad de que x asuma un cierto valor de su imagen. Por ejemplo, el i. Cuando damos aquí una fórmula para este valor, para esta probabilidad, para todos los valores de i que la variable aleatoria asume, estamos dando la distribución de la variable aleatoria. O cuando decimos directamente cuánto vale f de x para cualquiera de esos valores que la variable aleatoria asume. Entonces, por ejemplo, vamos a decir cuánto es la probabilidad de que x valga 2, cuánto es la probabilidad de que x valga 3, y así sucesivamente hasta la probabilidad de que x valga 12. Entonces, cuando damos todas esas probabilidades,
estamos diciendo que estamos dando la distribución de la variable aleatoria x. ¿Y por qué decíamos acá que la variable aleatoria x induce una probabilidad en su conjunto imagen? Porque esta x define una probabilidad en este conjunto de acá. Porque para cada uno de estos elementos de acá va a estar asignado una probabilidad, van a ser todas positivas, y la suma de todas estas probabilidades tiene que ser 1. Entonces, eso satisface los axiomas de la probabilidad. Por lo tanto, es una probabilidad en este conjunto discreto de valores del 2 al 12. Entonces, si queremos calcular un poco cuánto valen estas probabilidades, por ejemplo, la probabilidad de que x valga 2 sería, yo tendría que volver a mi conjunto, sería la probabilidad de, y me fijo cuáles son los elementos de mi espacio muestral que corresponden a ese valor x igual a 2. ¿Cuáles son los elementos de mi espacio muestral que hacen que la x sea 2? Y el único es, en este caso, el 1, 1. Entonces sería la probabilidad del 1, 1. Y en este espacio muestral de acá, todos los elementos tienen la misma probabilidad. Este espacio tiene en total 36 elementos. Y cada uno de ellos tiene probabilidad 1 dividido 36. Tienen toda la misma probabilidad para todo omega en el espacio muestral. Entonces, la probabilidad de 1, 1 es 1 sobre 36. Esto ustedes pueden pensar así, o pueden pensar también que la probabilidad de obtener 1 en el primer intento es 1 sobre 6, y de obtener 1 en el segundo intento es 1 sobre 6, y como son independientes, la probabilidad de obtener 1 en el primero y en el segundo es 1 sobre 36. La misma forma. Para el caso de la probabilidad de que x valga 3, en este caso, tenemos que ya son dos elementos del espacio los que van a hacer que x valga 3, que serían 1, 2 y 2, 1. Y como ya tengo 2, la probabilidad de ese conjunto es 2 dividido 36, que igual a 1 sobre 18. Yo puedo hacer lo mismo para cada una de las probabilidades hasta llegar a la probabilidad de x igual a 12, que también va a salir 1 sobre 36. Y al hacer eso, estoy dando la distribución de la variable aleatoria x discreta. Entonces, después yo puedo chequear que la suma de todos estos valores de acá, 1 sobre 36, 1 sobre 18, 1 sobre 36, para cada uno de los valores que la variable aleatoria asume, tiene que dar 1 en total. Entonces vamos a otro ejemplo. Este es un ejemplo más sencillo inclusive. La y sería el resultado obtenido en el primer experimento, en el primer lanzamiento, perdón. Entonces, el espacio muestral aquí, yo puedo restringirme directamente a lo que sale en el primer lanzamiento, que es lo único que le importa a la y. Entonces, aquí el espacio muestral es el conjunto de 1 al 6. Y la variable y, lo único que hace es a cualquier elemento del espacio, voy a llamarle omega al elemento del espacio, le asigna el mismo valor, omega, porque es simplemente el resultado que se obtiene en el primer lanzamiento. Entonces, mi espacio muestral tiene 6 elementos y cada uno de ellos tiene probabilidad 1 sobre 6 para todo omega en el espacio muestral. Entonces aquí la probabilidad de que y valga 1 es igual a la probabilidad de que y valga 2 y es igual a todas las probabilidades hasta la probabilidad de que y valga 6 y son todas iguales a 1 sobre 6. Entonces, en este caso, la distribución de la y es el conjunto imagen de la y son los números del 1 al 6 y cada uno de ellos con probabilidad 1 sobre 6. Esa sería la distribución de la variable aleatoria y. Vamos a ver dos ejemplos más. Entonces, en este caso, tengo una variable aleatoria z que dice que vale 1 cuando el resultado de los dos primeros lanzamientos coinciden y 0 caso contrario, si son diferentes. Entonces, en este caso, en mi espacio muestral, yo me puedo restringir de vuelta
al conjunto de los dos primeros lanzamientos, ya que la z se está refiriendo a lo que pasa en los dos primeros lanzamientos. Entonces omega sería del 1, 1 hasta el 6, 6, que fue el primer omega que consideramos en el primer ejemplo. Este conjunto sabemos que tiene en total 36 elementos y la probabilidad de cada uno de estos elementos es 1 dividido 36. Para todo omega en omega. Entonces, z es una variable que vale o 1 o 0. Entonces, para dar su distribución, yo tengo que calcular tanto la probabilidad de que z valga 1 como la probabilidad de que z valga 0. Ya que solamente asume uno de esos dos valores. Entonces, la probabilidad de que z valga 1 es la probabilidad de cuál conjunto en mi espacio muestral. Serían todos los valores, todos los resultados posibles que hacen que la z valga 1. Entonces, 1 vale cuando los resultados de los dos primeros lanzamientos coinciden. Entonces sería la probabilidad del conjunto 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. Esos son los posibles resultados que hacen que la z valga 1. Que la z da 1 en esos 6 resultados. Entonces, como cada uno vale, la probabilidad de cada uno de esos elementos es 1 sobre 36, entonces tengo que en total, la probabilidad de ese conjunto es 1 sobre 6. Y para calcular la probabilidad de que z valga 0, puedo hacer la misma cosa, contar todos los elementos del espacio muestral que hacen que la z sea 0, y después multiplicar ese número total de elementos por 1 sobre 36, que es la probabilidad de cada uno de ellos. O directamente hacer, como sé que la suma de estos dos tiene que dar 1, hacer directamente 1 menos la probabilidad de que z valga 1. Entonces 1 menos 1 sobre 6. Entonces es 5 sobre 6. Entonces la distribución de z es probabilidad de z valer 1. La z asume los valores 1 y 0. El valor 1 asume con probabilidad 1 sobre 6. Y el valor 0 asume con probabilidad 5 sobre 6. Esa sería la distribución de la z. Un último ejemplo aquí. El número de lanzamiento en el cual aparece el primer 1. Entonces en este caso, yo sé que la u puede valer cualquier elemento, cualquier número natural. Puede valer 1, 2, 3, 4, 5, n, etc. Hasta infinito. Entonces, para calcular su distribución, tengo que calcular cuál es la probabilidad de que valga cualquiera de estos números. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que u valga 1? Y es la probabilidad de haber obtenido 1 en el primer lanzamiento, que es 1/6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que u valga 2? Entonces, en este caso, sería la probabilidad de haber obtenido un 1 en el segundo lanzamiento y algo distinto de 1 en el primer lanzamiento. Como son independientes, yo puedo multiplicar las probabilidades, que es lo que decía la definición del espacio muestral, decía que cada lanzamiento era independiente. Y la probabilidad de no obtener un 1 en el primer lanzamiento es, inclusive mejor si escribo aquí, es la probabilidad de no obtener 1 en el primer lanzamiento por la probabilidad de obtener 1 en el segundo. Entonces, la probabilidad de no obtener 1 en el primero es 5/6 y de obtener 1 en el segundo es 1/6. Entonces esto es 5 dividido por 36. Para el resto puedo razonar de la misma forma. La probabilidad de que u valga n sería igual a, si u va a valer n, cuando en el enésimo lanzamiento yo obtengo un 1 y en los n-1 lanzamientos anteriores yo obtengo algo distinto de 1. Entonces sería la probabilidad de no obtener 1 en el primero
en el primer lanzamiento. Como los lanzamientos son independientes, las probabilidades puedo multiplicar entre sí. Sería por la probabilidad de no obtener 1 en el segundo. Y así multiplico hasta la probabilidad de no obtener 1 en el n-1º. Y finalmente por la probabilidad de obtener 1 en el enésimo. Entonces esto resulta que la probabilidad de que u valga n es la probabilidad de no obtener 1 siempre es 5 sobre 6. Como tengo n-1 factores de ese tipo, es 5 sobre 6 a la n-1. Y en el último factor es la probabilidad de obtener 1, que es 1 sobre 6. Entonces, esta sería la fórmula para el caso general para cualquier n. Entonces, para cualquier n, donde n es un número natural de este conjunto, la probabilidad de que u valga n está dada por este valor aquí, por esta fórmula de aquí. 5 sobre 6 a la n-1 por 1 sobre 6. Y uno puede querer verificar que esto de aquí realmente define una probabilidad en este conjunto. Entonces, para eso, uno debería hacer la suma. Y esto voy a dejar como ejercicio. Verificar que esa suma de n igual a 1 hasta infinito, de esas probabilidades de que u valga n, vale 1. O sea que la suma de 5 sobre 6 a la n-1 por 1 sobre 6 y la suma de esto de n igual a 1 hasta infinito vale 1. Entonces la última definición de esta clase es la definición de función de distribución acumulada, que es una función que depende de una variable aleatoria, en este caso discreta. Vamos a definir para el caso discreto. Entonces, la función de distribución acumulada es una función, es decir, a cada número real le asocia otro número real mediante esta expresión de aquí. La f para un número t sería la probabilidad de este conjunto que está aquí, que es el conjunto de todos los elementos de mi espacio muestral, tales que la x de ese elemento es menor o igual que t. Entonces, para tratar de entender un poco esta definición, vamos a ver acá un ejemplo simple para el caso de la variable aleatoria z del ejemplo anterior. Entonces, en el ejemplo anterior, teníamos que z era una variable aleatoria discreta, ¿verdad? Que asumía dos valores. Asumía el valor z valor 1 con probabilidad 1/6 y el valor 0 con probabilidad 5/6. Asumía solamente esos dos valores. Entonces, ¿cómo a partir de eso yo dibujo mi función de distribución acumulada? O cómo yo calculo mi función de distribución acumulada. Entonces, yo tengo que separar en casos. Tengo que separar el caso en el que t es un número negativo, que sería el primer caso. Yo tengo que la probabilidad de que z sea menor o igual que t es 0, ya que t solamente puede valer o 1 o 0. Nunca puede valer un número negativo. Entonces la probabilidad de que z sea menor o igual que t es 0 en este caso. Después, si hago t un número entre 0 y 1, pero sin incluirle al 1, o sea, t sería un número que pertenecería al intervalo semiabierto. T es un número que estaría por aquí. T puede ser 0 también. En este caso, la probabilidad de que z sea menor o igual que t sería igual a la probabilidad de que z esté entre 0 y t,
O el O puedo simbolizar con unión o puedo poner directamente O. O que Z sea menor estricto que 0. Porque si Z es menor o igual que T, entonces tiene que estar o entre 0 y T, o tiene que ser menor que 0. Como estos eventos son excluyentes, no pueden pasar ambos al mismo tiempo, yo tengo que las probabilidades se suman. Entonces esto da la probabilidad de que Z pertenezca a 0T, más la probabilidad de que Z sea menor que 0. Esto de aquí ya sé que es 0 porque la Z nunca puede ser negativo. Y la probabilidad de que Z pertenezca a 0 y T, o sea, la probabilidad de que Z esté en este intervalo, es igual a la probabilidad de que Z valga 0. Porque yo sé que en el intervalo 0T, la Z puede valer solamente 0 con probabilidad 5 sextos y no puede valer ninguno de estos valores de acá. Entonces, en ese caso, realmente yo inclusive aquí puedo volver a separar esto entre probabilidad de que Z valga 0 más la probabilidad de que Z esté entre 0 y T. Y sé que esto de aquí vale de vuelta 0 y la probabilidad de que Z valga 0 es 5 sextos. Entonces tengo que la probabilidad de que T en ese caso es 5 sextos. Y después finalmente puedo hacer para el valor de T mayor o igual que 1. La probabilidad de que Z sea menor o igual que T, en este caso, es siempre 1. Ya que yo sé que Z siempre vale un número menor o igual que 1. Si T es un número que es mayor que 1, si tengo aquí el 1, y T es un número mayor o igual que 1, la probabilidad de que Z sea menor o igual que ese valor es siempre 1. Ya que Z vale solamente o 1 o 0. Entonces en ese caso la probabilidad de que Z sea menor o igual que T es 1. Entonces yo inclusive puedo hacer después un dibujo de esta función de distribución acumulada. Entonces la función en este caso vale 0 cuando T es negativo. Entonces una función que voy a dibujar aquí con este azul un poco más claro. Vale 0 hasta el 0. Cuando la T es 0, la función salta a 5 sextos. Entonces la función comienza a valer aquí 5 sextos. Suponiendo que esto es 5 sextos. Y vale 5 sextos hasta llegar al 1. Entonces vale 5 sextos aquí hasta llegar al 1. Y cuando es 1, ya vale 1. Entonces después vale 1, da otro salto y vale 1 hasta el final. Entonces eso sería el gráfico de la función de distribución acumulada para el caso de la variable aleatoria z. Entonces gráficos parecidos se pueden hacer para todas las variables aleatorias que vimos en los ejemplos. Y en el caso de las variables aleatorias discretas, el gráfico de la función de distribución acumulada es siempre una figura de este tipo. Son rectas horizontales y en los puntos donde la variable aleatoria asume sus valores, la función de distribución acumulada tiene estas discontinuidades así de salto. Entonces eso es todo por esta clase.